Bueno, hola, buenos días a todas y todos los que están conectados y viéndonos por este streaming de Mundo FAU. Quiero darles la bienvenida a esta charla internacional que está ya cerrando nuestro programa de Reconecta Diseño, esta actividad que hemos generado a partir del Departamento de Diseño en conjunto con la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y con la Escuela de Pregrado participando en esta actividad conjunta, donde quisimos reunir nuevamente, hacer una especie de reencuentro entre la academia, la disciplina, la comunidad, volver a reencontrarnos presencialmente, volver a reencontrarnos en estos espacios híbridos para poder conversar sobre diseño, saber lo que estamos haciendo cada una y cada uno de nosotros y poder compartir nuevos conocimientos que van cruzando fronteras. Hoy tenemos el honor de tener nuevamente con nosotros a la doctora María Cristina Ibarra. María Cristina ha colaborado con nosotros anteriormente en la revista chilena de diseño como editora invitada. Pueden revisar también su trabajo en esa publicación junto con otras publicaciones que podemos compartir al final de esta charla. María Cristina es doctora en diseño de la Universidad del Estado de Río de Janeiro del 2018, con una pasantía doctoral en The Royal Danish Academy of Fine Arts en Copenhague. Es profesora de tiempo completo actualmente en el Departamento de Diseño de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, y también es anfitriona y creadora del podcast Senti Pensante, que es un programa sobre nuevas miradas del diseño, diría yo, diseños otros y América Latina. Así que es muy interesante el trabajo que Cristina ha realizado y hemos generado un vínculo de colaboración que está dando sus frutos y estamos muy felices de que haya aceptado la invitación a ser parte de nuestro mes del diseño. Así que dejo la bienvenida a María Cristina, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a escuchar un poco sobre sentir, pensar y corresponder para el diseño. Así que bienvenida, Cris. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí, poder participar de estos espacios que son tan importantes para el diseño en América Latina y poder siempre unir a Brasil. Para mí esa es una de yo creo que mis objetivos de vida, de unir a Brasil con el resto de América Latina. Entonces, para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir aquí mi pantalla para comenzar la presentación. Bueno, hoy les voy a hablar sobre sentir, pensar y corresponder, que han sido como dos palabras, dos conceptos que atraviesan mi trabajo y de los cuales me he inspirado últimamente, bueno, principalmente sentir, pensar últimamente, corresponder ya hace varios años, para pensar, repensar el diseño a partir de ellos. Algunas de las cosas, bueno, ya hicieron mi presentación, entonces creo que esto lo voy a pasar. Es importante que se ubiquen en el mapa. Entonces, yo soy colombiana, pero vivo en Brasil hace 11 años. Vine a estudiar aquí, trabajo aquí en este momento. Y ahora estoy en Recife, que es una ciudad, la capital de Pernambuco, eh, que queda en la puntita de América del Sur, solamente para que se ubiquen geográficamente. Río de Janeiro y São Paulo están un poco más abajo. Un segundito, déjenme colocar aquí un cronómetro para no perderme en el tiempo. Listo, entonces estamos aquí. Comienzo con esta noticia que dice que de agosto del 2021 a julio del 2022 se talaron 10.781 kilómetros de selva, y lo que equivale a 7 veces el tamaño de la ciudad de São Paulo. En un año, menos de un año, se talaron 7 veces el tamaño de la ciudad de São Paulo. Eso indica, bueno, entre otras cosas del gobierno que tenemos, indica también la relación que hemos creado con lo que llamamos naturaleza. Ailton Krenak, que es un líder indígena, uno de los principales líderes indígenas brasileños, nos dice que hay una subhumanidad. Voy a leer un poquito lo que él dice. Él dice, porque hay una humanidad, digamos, bacana, dice la palabra que él usa, y hay una capa más cruda, rústica, orgánica, una subhumanidad, un pueblo agarrado a la tierra. Parece que quieren comer tierra, amamantar tierra, dormir acostados en la tierra, envueltos en la tierra.
La organicidad de esta gente es algo que molesta, es algo que incomoda. Esto lo dice él en un libro que se llama Ideas para adelantar el fin del mundo. Y vemos cómo hemos puesto a los pueblos indígenas llamados como una subhumanidad. Por lo menos así es lo que dice Ayrton. Y entonces Boaventura de Sousa Santos, que es un autor portugués, él se pregunta, él dice, el problema es que hoy también sabemos que para preservar la biodiversidad de nada sirve la ciencia moderna. Él hace una crítica a la ciencia moderna. Al contrario, ella la destruye, porque los que vienen conservando y manteniendo la biodiversidad son los conocimientos indígenas y campesinos. Sería apenas coincidencia que el 80% de la biodiversidad se encuentre en territorios indígenas. Diríamos que no, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos aprender de eso que algunos llaman de subhumanidad? Como diseñadores tenemos algo que podamos aprender de los conocimientos populares, indígenas, conocimientos de las poblaciones marginales, conocimientos campesinos. Sin duda tenemos mucho que aprender. Y les traigo un ejemplo de una analogía o de una comparación que hace Nego Bispo. Nego Bispo es un intelectual brasilero, activista, político y militante del quilombola, de los palenques, no sé cómo se dice en Chile, pero los palenques son los lugares donde llegaban los negros a escapar en la época de la esclavitud, a escapar de los europeos. Y fueron ciudades que se fueron, o pequeños pueblos que se fueron creando a partir de esa fuga. Y Nego Bispo dice que él crea como una relación entre los pueblos politeístas, o sea, estos pueblos, lo que él llama afropindorámicos, o sea, Pindorama es el nombre indígena de Brasil, y afropindorámicos sería que esa mezcla entre África y Brasil. Entonces, estos pueblos afropindorámicos, que son politeístas, y crearon la capoeira como manifestación cultural, bueno, se puede decir una danza, se puede decir un juego, muchas cosas. Cómo en la capoeira y esa relación con ser politeísta hay una estructura circular. Déjeme leer otra vez esto porque creo que va a ser más exacto. Dice, las manifestaciones culturales de los pueblos afropindorámicos paganos politeístas suelen organizarse en estructuras circulares con participantes de ambos sexos, de diferentes grupos de edad y un grupo ilimitado de participantes. Las actividades están organizadas por fundamentos y principios filosóficos comunitarios que son verdaderas enseñanzas de vida. Por eso, en lugar de los jueces, tenemos a los maestros en la conducción de estas actividades. Las personas que miran, en lugar de animar, o sea, los hinchas, como en el fútbol, pueden participar de las más diversas formas y al final la manifestación es la gran ganadora, porque se desarrolla de forma integrada, desde lo individual a lo colectivo, donde las acciones y actividades desarrolladas por cada persona son expresión de las tradiciones desde vida y sabiduría de la comunidad. Y él hace esa diferencia, esa comparación con el fútbol. Y vemos cómo en el fútbol tenemos reglas estáticas, predefinidas, donde juegan 22 personas, una persona juzga y miles de personas miran. Entonces, hay una diferencia si pensamos entre esas comunidades politeístas y entre esas monoteístas, que se repite en el juego y en la danza. Entonces, hay una persona que juzga, si se lo quieren comparar con la religión, con ese mono, y en la capoeira, que es algo mucho más plural, como ser politeísta. Entonces ven cómo esas estructuras se repiten en la vida, en el juego y en la vida. Y él dice, esa lógica excluyente del fútbol e incluyente de la capoeira están presentes en la vida cotidiana y forman parte del proceso organizativo de la colectividad. Esta es la importancia de las cosmovisiones en la organización de la sociedad. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender bien abajo, o sea, de algo que viene bien abajo, de estos pueblos, principalmente lo que como Nego Bispo lo llama afropindorámicos? Y yo me pregunto, ¿será que en el diseño pasa algo parecido? En el diseño participativo, pensando que siempre hay la figura de un facilitador, muy entre comillas, porque creo que ese papel no debería ser solamente el del diseñador,
o la diseñadora, pero sí hay una estructura ahí que se puede repetir y que puede ayudarnos a pensar sobre nuestras prácticas de diseño y cómo entendemos que eso debería pasar. Vamos a entrar ahora sobre esos conceptos de sentir, pensar y corresponder. Y comienzo con esta imagen que para mí es muy interesante porque habla sobre la cultura anfibia. La cultura anfibia es lo que Fals Borda, un sociólogo colombiano, que les voy a hablar un poquito más de él más adelante, llamó a estos pueblos en el Caribe colombiano, en el norte de Colombia, de cómo ellos se relacionaban con el río y con el agua en términos generales. Entonces, es una cultura anfibia porque cuando el río sube, la gente pesca. Cuando el río baja, la gente siembra. Entonces hay una relación complementaria y de interdependencia entre el río y la gente, entre el río y la cotidianidad de la gente, ¿cierto? Y es algo que en nuestras ciudades lo hemos anulado, esa relación de la naturaleza con la cultura, la hemos separado. Nuestras ciudades están completamente, y nuestra vida cotidiana completamente diseñada para que cada vez nos sintamos más lejos de los animales, del clima, de la, de, de todo lo que significa del agua, cuántos ríos han sido cubiertos en nuestras ciudades para cuanto convertirse en calles o en avenidas, en autopistas. Y cómo cada vez estamos dándole más en la espalda a nuestros ríos y en general a las fuentes de agua y a la naturaleza. Entonces, esta cultura anfibia nos viene a enseñar varias cosas. Fals Borda fue un académico colombiano. Él se conoce como el padre de la sociología en Colombia, porque fue uno de los principales fundadores de la sociología en la Universidad Nacional en Bogotá. Y también él se conoce por ser uno de los principales teóricos de la investigación y acción participativa, de ese método que se conoce como IAP. Y algunas contribuciones, porque bueno, Fals Borda tiene una obra enorme, eh, pero algunas de las contribuciones que para mí son importantes y que me interesan en este momento para esta charla son las siguientes. Él dice que la ciencia se construye socialmente y su principal objetivo debe ser la obtención de conocimientos útiles para promover las causas sociales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Fals Borda, una de las cosas que propone es que la ciencia se parezca a la sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ciencia pueda reunir una gran cantidad de personas, que sea democrática, que sea participativa y que sea útil para beneficiar al mayor número de personas, ¿cierto? Entonces, no enfocarse solamente en un grupo privilegiado de la sociedad, sino que la ciencia pueda beneficiar a muchas personas. Y si miramos eso, bueno, él está hablando primero desde Colombia, desde América Latina. Él trae hay un componente ético en su trabajo. Él trae una preocupación por hacer que la ciencia realmente beneficie a las personas que han sido oprimidas, a los grupos que han sido oprimidos por años y años, considerando nuestra historia, ¿cierto? Él dice que la neutralidad y la objetividad sostienen el status quo, obscurecen la realidad o gran parte de ella e impiden la transformación social. Una de las cosas que Fals Borda dice es que cuando somos neutros, hablando de ciencia, que muchas veces sí, bueno, sí, cuando hacemos un proyecto de investigación y cuando hacemos trabajo en la academia en general, nos dicen, tenemos que ser neutros, no nos podemos posicionar políticamente. Pero esa neutralidad, dice Fals, que hace que beneficiemos al grupo más fuerte, ¿cierto? Entonces la neutralidad realmente no existe la neutralidad. Entonces tenemos que posicionarnos y vamos a posicionarnos en relación a qué. Entonces eso es importante pensarlo dentro de nuestro papel como gente que hace parte de la academia, gente que hace parte de una universidad. No necesariamente tenemos que ser profesores. Desde el momento en que entramos a la universidad, desde el primer semestre, ya hacemos parte de ella. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando con nuestro trabajo? No hay neutralidad.
Él dice que la dimensión temporal y procesal es parte importante de la realidad de los hechos observados. En general, lo que él nos llama la atención es sobre cómo la dimensión temporal, él dice que es importante recordar la historia y que a partir de la historia podemos pensar el futuro. Varios autores hablan sobre esto, entre ellos Silvia Rivera Cusicanqui, Walter Benjamin, cómo es importante volver para pensar el futuro. Y muchas comunidades indígenas lo ven así también. No ven el tiempo como algo lineal, ¿cierto? En el que hay un pasado, presente y futuro, sino que cómo esos tiempos se van mezclando y no hay avance, no hay progreso ni retroceso, sino que es algo que va conjunto, que es muy difícil separar el pasado del presente. Y procesal porque él cree en los procesos. Entonces, cómo ese proceso se va formando en la medida en que tenemos contacto con la gente. Y él dice que debemos evitar la distinción positivista entre sujeto y objeto para evitar la mercantilización y objetivación de los fenómenos humanos. Lo que Fals nos está queriendo decir aquí es que en la medida en que objetificamos a las personas, cuando queremos hacer una investigación participativa, no podemos objetificar. Y él coloca el ejemplo, de pronto ya yo muy distorsionado, yo le voy agregando cosas, pero recuerdo que en algún texto él hablaba sobre cómo las ciencias sociales está basada en las ciencias exactas. Entonces, en las ciencias exactas, por ejemplo, como la biología. Cuando hacemos un proceso de investigación bien tradicional, no participativa, lo que hacen los biólogos es que van a campo, toman una muestra y esa muestra la llevan al laboratorio. Y esa muestra es analizada en un microscopio, en fin, hacen una serie de cosas, pueden crear categorías a partir de lo que ese biólogo está viendo ahí, o esta bióloga, ese investigador, y a partir de eso se hace un análisis. Pero si vemos en las ciencias sociales, no podemos llevarnos a la gente a los laboratorios. Lo que hacemos es que lo que él propone, lo que él estaba proponiendo, porque Fals murió, ¿cierto? El trabajo, y digamos que él trabajó hasta los años 90, fuerte, las décadas de 70, 80, 90, pero lo que él estaba proponiendo era que, y junto con otras personas, claro, no solamente él, que hiciéramos que las ciencias sociales no fueran basadas en las ciencias exactas, sino que porque estábamos trabajando con personas. Entonces él dice, no hay sujetos y objetos, somos seres sentipensantes. Somos seres sentipensantes que participan de todo ese proceso, ¿cierto? O sea, no vamos a objetificar a la gente. La gente participa dentro de la investigación. Bueno, hay más discusiones sobre esa relación entre sujeto y objeto, pero básicamente esto aquí es importante para entender lo que trae. Entonces, Fals se pregunta, ¿qué tipo de conocimientos queremos y necesitamos? ¿A quién está destinado el conocimiento científico y a quién beneficiará? Y yo con esto lo traigo al diseño. Claro, Fals no tiene nada que ver con diseño, él es sociólogo, pero yo como diseñadora veo la obra de él un espejo, una inspiración para pensar sobre lo que hacemos, ¿cierto? Principalmente porque en el diseño trabajamos con gente. Entonces, nos podemos preguntar a quién está destinado el conocimiento científico, a quién está destinado los productos de diseño y a quién beneficiará realmente, ¿cierto? Es a la persona al usuario que va o a esa persona que va a usar ese objeto, o es a la persona dueño de la multinacional o dueños de las multinacionales que están ahí beneficiándose de lo que hacemos, de nuestro trabajo como diseñadores. Entonces, sentipensar es esa unión del sentir y pensar. Bueno, ahí digamos que esa podría ser la manera más obvia de pensar en esa palabra, en ese concepto de sentipensar, de esa unión entre sentir y pensar. Pero lo que me interesa con esta palabra de sentipensar es sobre ese reconocimiento de que cuando sentipensamos estamos reconociendo, estamos aceptando que constituimos el mundo
y que no solo lo estamos observando, transformando, sino que estamos siendo transformados en ese proceso. Entonces, vean que cuando diseñamos, no solamente estamos, o cuando hacemos investigación, no solamente estamos observando, sino que estamos, o debería ser, digamos que esa es la propuesta para el diseño, transformar el mundo, y también en ese proceso estamos siendo transformados. O sea, en ese sentido, Sentipensar es una forma de educar, es una forma de educarnos, ¿cierto? Yo les voy a hablar un poquito más sobre eso. Y lo que nos trae, para mí este concepto es una forma, una perspectiva antidicotómica de ver el mundo. Bueno, varios autores hablan de eso, como la modernidad que, 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 que surge cuando con el llamado descubrimiento de América, o como dice Ailton Krenak, la invasión europea, toda esa forma, ese ethos de ver el mundo, esa forma de vivir que fue violentamente implantada aquí en América Latina, en lo que se conoce como América Latina, nos trajo una perspectiva dicotómica del mundo, o sea, que separamos mente, cuerpo, razón, emoción, eh, hombre, mujer, norte, sur. En fin, el mundo se dividió en binarios, y no solamente se dividió en binarios, sino que se creó una entre uno y otro. Entonces la razón es más importante que la emoción, la mente es más importante que el cuerpo, y así. ¿Cierto? Entonces, sentipensar trae una perspectiva cuando se unen esas dos palabras, no son solamente esas dos palabras, hay ahí otras, una crítica a esa perspectiva moderna que vino con la invasión europea. Y esta idea de sentipensar en ese sentido, en el sentido de que somos, de que hacemos parte del mundo, de que no solamente estamos observando o transformándolo, se relaciona con tres conceptos que para mí son interesantes, y que después ustedes pueden verlos más adelante en otro momento. Uno de ellos es la resurgencia holocénica de Anat Singh. Anat Singh es una antropóloga estadounidense y habla sobre todas esas relaciones que existen en la naturaleza, y habla sobre esa resurgencia. La biointeracción de Nego Bispo, que les contaba que es un activista, un intelectual quilombola, y él también habla sobre eso en otros términos. Digamos, cuando le mostré ese texto a mis alumnos, ellos se identificaron mucho más con ese concepto de biointeracción, porque él habla de cosas más, obviamente, bueno, aquí en Brasil principalmente, de cosas que conocemos. Entonces, cómo la gente sale a pescar y pesca lo suficiente, porque el río es el lugar de guardar los peces, no hay otro lugar para eso. Cómo es importante, por ejemplo, en el cultivo de mandioca, de yuca, cómo es importante, en fin, la relación que hay ahí entre las personas, cómo se recoge ese alimento, y cómo se crea entre todo ese ecosistema una relación que él llama de biointeracción. Y la interdependencia de Arturo Escobar, que no es exactamente un concepto de él, es un concepto budista, pero que él habla mucho y que nos ayuda a entender también, bueno, todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, Sentipensar trae esta idea de que constituimos el mundo, de que somos parte, no somos algo separado. A veces dicen, por ejemplo, si los humanos no existieran, entonces el mundo sería mejor, ¿cierto? Y de pronto sí, pero ¿cómo creamos un mundo, en este mundo que como les contaba, estamos acabándolo, en el que, estando aquí y a partir de esa independencia, podemos continuar, ¿cierto? Entonces, en este sentido de sentipensar, de que reconocemos que constituimos el mundo, podemos decir que el diseño es algo que hacemos, pero también es algo que nos sucede, es algo que nos pasa con nosotros, y es un proceso educativo. Como les decía, Joan Rapaport, que es una antropóloga estadounidense que estudia Falsborda hace muchos años, ella dice que
El investigador sentipensante es una persona que no se limita a analizar y establecer una relación de empatía, sino que tiene la capacidad de actuar. Eso es lo que ella dice, y una de la sentipensar también es hacer, ¿cierto? Hay personas que hablan de sentipensar, hacer, porque el hacer está muy unido a todo este proceso, no es solamente sentir, pensar, sino también hacer. Entonces, es algo que hacemos, pero también es algo que nos sucede. Y Mota Neto también, que es un investigador brasilero, que también estudia Falsborg, también estudia a Paulo Freire. Él dice que un intelectual sentipensante actúa pautado por una convergencia de razón rigurosa y crítica y un vínculo participativo y afectivo con las comunidades populares. Ese investigador no ignora su indignación con la opresión, él la transforma en semilla para una práctica y un cuidado emancipatorio. Entonces vean cómo el sentir, eso es lo que dice Mota Neto, él dice que el sentir nos ayuda a actuar, o sea, es como esa indignación, la indignación es la que nos lleva a actuar, la indignación con la opresión y con la realidad con la que no estamos de acuerdo. Entonces, cómo los sentimientos son importantes dentro de ese proceso también de investigación, porque los sentimientos, eso es lo que dice él, nos ayuda nos impulsiona, es como si fuera un gatillo para poder actuar. Entonces, en ese sentido, como les estoy mostrando aquí en la presentación, el diseño es algo que hacemos, pero también es algo que nos sucede. Porque si estamos en medio del mundo, nos estamos transformando o algo está pasando con nosotros, no solamente estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, aquí les traigo a Paulo Freire, que también es una gran inspiración, que es considerado el educador más importante del siglo XX en Brasil y que en este gobierno ha sido muy criticado y que eso nos recuerda que tenemos que leerlo todavía más y ver qué fue lo que él qué es lo que él nos quiso enseñar, nos quiso decir, nos quiso dejar con su legado. Y él dice que las personas con las que trabajamos son nuestros maestros. El educador ya no es el que solo educa, sino que el que educando es educado en diálogo con el educando, que siendo educado también educa. Ambos así se convierten en sujetos del proceso en el cual crecen juntos y en el que los argumentos de autoridad dejan de ser válidos. Él está hablando sobre educación, sobre esa relación de un profesor con un estudiante en una sala de clase, ¿cierto? Pero podemos pensar al diseño a partir de esta relación, de esta relación entre educador y educando que él está proponiendo. Entonces, si pensamos en usuarios y diseñador, pues claro que tenemos que aprender mucho de los diseñadores, de esos que llamamos usuarios, ¿cierto? Y esa relación dicotómica que existe entre educador y educando se desvanece un poco y también podemos pensar cómo esa relación entre diseñador y usuario se desvanece. Entonces, de hecho, les voy a hablar un poquito más sobre eso. Y Bell Hooks decía, bueno, Bell Hooks, me imagino que ustedes la conocen, una intelectual, una escritora, activista feminista estadounidense negra que se inspiraba mucho en el trabajo de Paulo Freire. Ayer estaba leyendo algo sobre ella y ella decía que, bueno, hay mucha gente que critica el trabajo de Paulo Freire porque tiene algunas pequeñas fallas de género. Él le gusta hablar mucho del hombre, por ejemplo, el hombre para referirse a la humanidad. Claro que tenemos que entender en aquella época, y Bell Hooks decía, yo leyendo los textos de Paulo Freire, que pueden verse como un agua sucia, un agua que está contaminada, pero yo tenía mucha sed, entonces leer los textos para mí fue como saciar esa sed que tenía y encontrarme dentro de esa agua. Entonces, para Bell Hooks, Paulo Freire fue una gran inspiración y ella dice, la obra de Paulo Freire afirmaba que la educación solo podía ser liberadora cuando todo el mundo toma pose del conocimiento, como si este fuera un campo en el que trabajamos todas, todos y todas. Buscar el conocimiento que está en los libros, pero también el conocimiento sobre cómo vivir el mundo. Entonces vean cómo ese conocimiento le puede ser generado a partir de esa unión, como si fuera una huerta, como si fuera un campo donde todos tienen que trabajar, donde todos tienen que
reparar los semilleros, hacer trasplante, abonar, eliminar las plantas sobrantes, donde hay un trabajo conjunto y que esa planta, si pensamos en esa planta, en el conocimiento como esa planta, ella va a crecer por el trabajo conjunto. Y Bell Hooks nos atenta a que no solamente es el conocimiento que está en los libros, sino el conocimiento sobre cómo vivir el mundo. Y a ver, déjenme paso por acá, esa abertura al conocimiento que Paulo Freire llama de vivencial, conocimiento del día a día, es importante primero como participantes de la academia de una universidad y segundo como diseñadores en general, cómo podemos pensar en la gente con la que trabajamos como nuestros maestros. Eso parece obvio, pero es tan difícil en la práctica porque se nos olvida que el conocimiento de las universidades, claro, que la ciencia, todo lo que implica la estructura de lo que es de lo que es una universidad, pero también ese conocimiento de la gente que todos los días está ahí es válido, es importantísimo para dentro, es fundamental, diría yo, para, eh, para crear nuevas soluciones o nuevas formas, o otras formas, digámoslo así, de vivir, ¿cierto? Entonces, en esa unión se crean nuevos caminos, que no es ni una cosa ni otra, sino las dos juntas, ¿cierto? Entonces, Sentipensar trae esa perspectiva antidicotómica. Y yo creo o digamos que en esta conferencia me voy a enfocar en esas 5, que son sujeto, objeto, mente, cuerpo, razón, emoción, pasado, futuro, naturaleza, cultura. Entonces, en el trabajo de Fals, digamos que él no habla específicamente sobre esas dicotomías, solamente algunas, sujeto, objeto, creo que es la que él más menciona, pero yo logro identificar en su trabajo. Él no divide, sí, sentipensar, yo hablo sobre esto, esto y esto, no hace esa relación, de hecho él habla muy poco sobre sentipensar. Sentipensar es una palabra que han utilizado después varias personas para referirse a su trabajo, incluso hay un libro que se llama La sociología sentipensante, donde reúnen, es una reunión de varios de sus textos, desde los años 70, los años 90, comienzo de los años 2000, él no habla exactamente sobre sentipensar es estos 2 puntos, pero yo logro identificar en su trabajo, pensando en esa sociología sentipensante y pensando en cómo podría ser un diseño sentipensante, estas 5, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sujeto y objeto, algo de lo que él dice es que hacemos parte de ese universo por observar, ¿cierto? Entonces, ese investigador que va a campo, ese diseñador que va a campo, necesita identificarse con los grupos con los que trabaja. Cuando tú te identificas, estás posicionándote políticamente, porque dices, no, yo no hago parte de este grupo, pero yo me identifico con lo que este grupo está haciendo. Yo estoy de acuerdo y quiero trabajar por esto. Entonces hay una identificación y un posicionamiento, ¿cierto? Y un posicionamiento de querer contribuir a las metas de esa comunidad. Entonces, en relación a la razón y la emoción, él dice así, en esta forma, la ciencia bien concebida exige tener una conciencia moral. Y la razón habrá que ser enriquecida, no dominada con el sentimiento. Cabeza y corazón tendrían que elaborar juntos, enfocando desafíos que no pueden encarar, sino con posiciones éticas que buscan equilibrar lo ideal con lo posible mediante la aplicación de una epistemología holística. Principalmente, Falsborda nos está trayendo una visión ética, nos está criticando la ciencia moderna para pensarla a partir desde un punto de vista latinoamericano, porque él está pensando en esas diferencias que existen, diferencias enormes que existen entre diferentes grupos sociales, entre las clases sociales, y también pensar desde un punto de vista ético, la ciencia desde un punto de vista ético, que lo podemos usar para pensar el diseño.
El pasado y el futuro, porque en los años 70 yo me he enfocado más en esa parte, los primeros los primeros trabajos que él hizo sobre investigación que son participativas, al principio de los años 70, él trabajó con algunas comunidades en el Caribe colombiano, con comunidades campesinas, principalmente con asociaciones, a la ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y uno de los trabajos que ellos hicieron junto con la comunidad y junto con él, junto con otros investigadores y junto con otras personas que se fueron agregando en el camino, ellos buscaron, eso fue en los años 70, pero ellos buscaron, se inspiraron en las asociaciones campesinas de los años 20 para poder entender qué había pasado en los años 20 y poder utilizar a esos líderes de los años 20 como si fueran superhéroes para que en los años 70 las personas se consideraran superhéroes también y pudieran trabajar por esa lucha por la tierra, que al final era lo que estaba ahí en tela de juicio. Entonces, el pasado siempre fue visto como algo importante para pensar el futuro, el pasado como un trampolín para imaginar el futuro. Y la ancestralidad, si quieren verlo así, como algo importante. Entonces, como el pasado no se puede anular. Y muchas veces en el diseño trabajamos con lo que se conoce como tábula, no sé cómo se dice, bueno, es una expresión en latín, sería tabula rasa, en portugués yo le digo así, es lo que sería como de aquí para adelante, no, la innovación no importa lo que haya para atrás, solamente lo que hay para adelante. Entonces, cómo es importante, cuando digo el pasado es nuestras raíces, conocer nuestro territorio, la relación que han creado esos pueblos con lo que llamamos naturaleza. Y es algo lógico, o sea, si pensamos, es algo práctico también, porque, digamos, la gente tiene muchos años viviendo ahí, ellos saben cómo vivir ahí, entonces es algo que tenemos que considerar siempre para incluso, sí, en nuestras prácticas diarias de diseño. Y también yo voy a sentir pensar esa relación naturaleza-cultura, ¿cierto? Él digamos que no es algo que habla tanto Falsborda en su trabajo, pero una de las cosas que él dice es que al dar por sentada la vida corriente y dejarla de lado con la racionalidad instrumental, o sea, con esa forma de hacer ciencia, se había permitido acumular un potencial letal que puede llevar al genocidio y a la destrucción mundial, como lo hemos palpado en nuestro siglo. Él está hablando del siglo XX, pero incluso lo podemos ver hasta hoy, como muchos multimillonarios utilizan la ciencia y cómo la ciencia en general está enfocada en una visión lineal del tiempo, en la que busca, si pensamos en la tecnología, beneficiar principalmente a las grandes multinacionales o a las grandes compañías. Y que a veces o a veces no, yo diría que casi siempre, esa visión lineal del tiempo, de progreso, beneficia solamente a una parte. Incluso Falborda dice que nos puede llevar al genocidio. Entonces, ¿cómo la ciencia nos ha llevado al genocidio? Vean que no es que seamos contra la ciencia, claro que no somos tierraplanistas ni nada de eso, pero sí hay una crítica a la forma como la ciencia y la tecnología se desarrollan. Entonces, de hecho, Ayrton Krenak, en una entrevista que tuve el honor de entrevistarlo, él dice que tenemos que pensar más allá de la tecnología, de cómo la tecnología ha sido creada sobre una base que nos puede llevar al genocidio porque estamos acabando a la tierra con esa idea extractivista y de crecimiento infinito, ¿cierto? Entonces es principalmente eso en lo que yo veo en Sentir Pensar, a pesar de que él no habla exactamente, él no habla mucho sobre esa idea de naturalezas, en algunas partes lo habla, digamos que porque en aquel momento no era tan urgente, ahora necesitamos hablar más sobre eso. En una entrevista también que yo le hice a Mota Neto,
para el podcast que estamos trabajando en la segunda temporada, él decía que los gran opresores, la gran oprimida hoy en día es el planeta Tierra. Entonces, es algo que tenemos que considerar en nuestro tiempo. Y Joan Rapaport decía que también en una conversación que tuve con ella dice que investigar no es recopilar informaciones, sino imaginar posibilidades. Esta frase para mí fue muy importante dentro de lo que ella hablaba. Obviamente no, para ella esta frase es diferente en el sentido de que ella se está imaginando el pasado, ella está hablando aquí el pasado, cuando ella hizo una investigación sobre Fals Borda, y muchos de en un archivo, entonces en el archivo muchas de las cosas estaban incompletas. ¿Qué pasó de tal día a tal día? ¿Qué pasó este año? Hay huecos en todos esos datos que ella tenía. Y ella dice, investigar no es recopilar, es imaginar. Entonces, imaginarse cómo ese pasado fue, qué pasó ahí, qué pasó de tal día a tal día, que no encuentro un cuaderno que me dice sobre eso, pero yo puedo relacionar una cosa con otra y a partir de eso, entonces, montar la historia. De hecho, Fals Borda tenía un nombre para eso y era imputación. Es como cuando tú tienes el esqueleto de la historia, pero te hace falta la carne. Entonces tú vas poniendo los pedazos y vas armando el rompecabezas. Y ella lo que dice ella dice investigar es recopilar, no es recopilar, es imaginar. Pero si pensamos, trajemos esto al diseño, pues tiene todo, y a la investigación en diseño, pues tiene todo que ver. Cuando pensamos en que investigar es imaginar posibilidades, entonces el diseño entra aquí. Y hay un papel importantísimo en ese imaginar. Y nosotros como diseñadores tenemos las herramientas para imaginar y además para hacer, para imaginar colectivamente y también para transformar. No sé si transformar mucho, pero sí tenemos algunas herramientas ahí que podemos utilizar para ayudar a ese proceso de transformación. Y esto es lo que le decía, que en otras comunidades indígenas, esto es una imagen que se llama Sankofa, de una comunidad indígena africana, y dice que volver al pasado para resignificar el presente y el futuro. Es un pájaro que está mirando para atrás, con la cabeza para atrás. Nunca es tarde para volver atrás y recoger lo que queda. Entonces, ¿cómo volver al pasado para resignificar el presente y construir el futuro? Entonces nos preguntamos, a partir de todo esto, ¿para quién diseñamos? Creo que esta es una gran pregunta, o para mí ha sido una gran pregunta, ¿para quién diseñamos? Y esto nos implica que entendamos de dónde vienen los materiales que utilizamos, quién hace parte de ese proceso de recolección de esos materiales, qué comunidad está siendo afectada con los productos, con el proceso de extracción de esos materiales que necesitamos en el diseño. Y si pensamos más en esa cadena, si pensamos en los pasos que vienen adelante, cuáles son, dónde esos objetos son desechados, qué va a pasar con eso, qué río está afectando. Entonces, no solamente los humanos que están dentro de ese proceso, sino también los más que humanos o los no humanos que hacen parte de nuestros procesos de diseño, ¿cierto? Y también si hablamos de correspondencia, voy a adelantar, voy a hablar un poquito más rápido porque sé que no tengo mucho tiempo, pero correspondencia es un concepto que es un antropólogo británico, digamos que no hace parte de nuestro contexto latinoamericano, pero que yo empecé por aquí, empecé por otros conceptos, pero digamos que este fue uno de los grandes, digamos que de los que tuvieron influencia dentro de mi trabajo, tuvieron una gran influencia dentro de mi trabajo. Y cuando yo empecé a estudiar sobre sentir pensar, yo digo, no, esto tiene mucho que ver con correspondencia. Entonces yo hago esa relación entre corresponder y sentir pensar. Tim Ingold es un antropólogo británico, él está trabajando, si vemos su obra en términos generales, él hace una gran crítica a la antropología, principalmente
Bueno, él está hablando con antropólogos, ya ha trabajado también con arquitectos, artistas, diseñadores, y su objetivo en general es intentar crear o proponer una antropología que no describa, o sea, que vaya más allá de la etnografía. Eso no quiere decir que la etnografía no sea importante. Bueno, les voy a hablar un poquito más sobre eso más adelante, pero él está diciendo que necesitamos abrir nuestra percepción. Él está hablando con antropólogos aquí, en este texto. Pero lo podemos pensar para el diseño también. Él dice, no, podemos abrir nuestra percepción a lo que hay ahí de tal manera que podamos responder. Entonces, correspondencia es una respuesta en colaboración con el ambiente. Y para entender el ambiente necesitamos percibirlo, necesitamos abrir nuestra percepción. Entonces él está diciendo, no es describir, es abrir nuestra percepción y poder responder. Y les contaba que él propone liberar la antropología de la etnografía. La etnografía en general es una descripción de los pueblos, ¿cierto? O sea, en la palabra, etimológicamente, eto significa gente, grafía, descripción. Obviamente, haciendo esto muy general, la etnografía es una descripción, ¿cierto? Entonces, él nos propone otros caminos para la antropología. No quiere decir que la etnografía no sea importante, no quiere decir que no necesitemos de la etnografía, pero él nos está proponiendo estos otros caminos para la antropología, y él dice que son dos cosas diferentes y que la primera, o sea, la antropología tiene una finalidad educativa y que la etnografía tiene una finalidad documental. Y él pone el ejemplo él le gusta amateurmente, no sé cómo se dice, de manera fuera de su trabajo como académico, él toca violonchelo. Y él dice que él coloca un ejemplo sobre aprender a tocar violonchelo con un profesor de un violonchelista. Entonces dice, estudiar con este músico, él dice, estudiar con un músico, profesor importante, le haría como alumno aprender las posibilidades y potencialidades del instrumento, comprender las sutilezas de la música y de su propia persona. Al mismo tiempo, abriría caminos de descubrimiento musical en los que él como alumno podría seguir transitando durante muchos años. Lo que él dice, para no perderme, es que una cosa es que cuando tú vas a estudiar con un profesor, tú no vas a estudiar sobre el profesor, tú vas a estudiar con él. Entonces, es diferente hacer algo sobre, como sería la etnografía sería algo sobre y sería documental, a estudiar con ese profesor, ese gran violonchelista que él está proponiendo aquí. Entonces, por esto es que él dice que estudiar con este músico, y hago esta énfasis en el con, le haría como alumno aprender las posibilidades y potencialidades del instrumento, comprender las sutilezas de la música y de su propia persona. Al mismo tiempo, abriría caminos de descubrimiento musical en los que él como alumno podría seguir transitando durante muchos años. Entonces, vean cómo ese con es diferente del sobre, ¿cierto? Y eso es lo que él nos está proponiendo. Entonces, él dice que él ve la antropología como una disciplina que corresponde con el mundo y propone en la antropología un rol no solo de observación, sino de intervención en la realidad. Y él entiende, él hace una analogía de hacer antropología, de ir para campo, de ir a campo, es con la idea de caminar. Y caminar, cuando tú estás ahí caminando, el caminar deja de ser una acción y se convierte en una experiencia. Él tiene una frase que él dice, el caminar me camina. O sea que mientras tú estás ahí, entonces tú te abres al ambiente, digamos que caminar se vuelve algo automático, se vuelve algo que tu cuerpo hace. Y tú no solamente estás caminando, estás sintiendo con tus pies lo que está ahí en el suelo, lo que se va apareciendo en el camino. Entonces el caminar no es solamente una acción, sino también una experiencia. Y por eso es un proceso educativo. Entonces lo que les contaba del diseño, podemos pensarlo así, el diseño como algo que yo hago, pero también algo que yo vivo. El proceso de diseño es algo que también
me transforma, yo soy educada en ese proceso. Entonces el caminar exige al caminante una respuesta continua al terreno y al camino. Entonces él dice, bueno, yo puedo crear un plan y yo tengo un mapa en el que yo voy viendo a dónde voy yendo y el mapa que yo voy siguiendo. Pero el camino me va a traer cosas que de pronto yo no planeé. Y yo tengo que responder a ese camino que se va desdoblando sobre mis pies. Entonces, corresponder tiene que ver con esa respuesta que damos a partir de que el camino se va desdoblando y que yo la puedo dar porque yo estoy sintiendo, porque yo estoy atenta ahí a lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, esto lo digo yo en mi libro, yo digo, si desarrollamos un proceso de diseño siguiendo al pie de la letra una metodología creada por alguien ajeno al proceso, estaríamos prescindiendo de nuestro propio cuerpo, de nuestro contacto con el mundo, de nuestras relaciones. Entonces, el diseño a veces de hecho estoy leyendo un trabajo en este momento y a veces la gente y muchos estudiantes de diseño colocan el diseño como si fuera, el diseño es una metodología, ¿cierto? Pero también el diseño puede ser otras cosas, porque cuando pensamos en diseño como una metodología, nos estamos anulando en el sentido de que la metodología fue inventada por otra persona y también estamos eliminando esa percepción que tenemos cuando estamos ahí. Entonces, todo puede cambiar estando en el lugar, estando en medio del proceso. Y esa es una manera, cuando estamos atentos, es una manera de valorizar nuestro cuerpo, que ha sido tan desvalorizado en los procesos de diseño. Como la mente en el proceso de diseño es más importante que el cuerpo. Entonces, como nuestro cuerpo hace parte de eso. Nuestros sentimientos, nuestra intuición, nuestra memoria, nuestra historia, hacen parte. Yo me voy a pasar, ya me estoy pasando un poquito del tiempo, voy a pasar esto por aquí más rápido y decir que cuando nos colocamos en medio de las cosas, aprendemos y podemos responder. Entonces, corresponder implica involucrar nuestro cuerpo, exactamente lo que les estaba diciendo, nuestros sentimientos, intuiciones. Y Ingold dice algo que a mí me gusta mucho esta frase porque creo que ejemplifica un poco de lo que estoy tratando de decir. Él dice, las operaciones de la mente atenta concluye, no son cognitivas sino ecológicas, es decir, no están en la mente sino en el mundo. Entonces vemos cómo esa mente, ella no está confinada en la cabeza, la mente se expande, se extiende por nuestro cuerpo y cuando él dice ecológicas quiere decir que pensamos en la medida, no son cognitivas, o sea, no están aquí, sino que están en el mundo, están en la relación. Entonces pensamos también mientras caminamos, pensamos también mientras estamos en el mundo, mientras hacemos. Pensar no es solamente algo que pasa aquí. Entonces el diseño no es algo no es solamente una estrategia, no es una metodología, no es solamente una forma de pensar, es una forma de hacer, de sentir, de actuar, de responder, o debería ser, por lo menos así lo pienso yo, y es una manera y es un momento también de educarnos, de crecer, de transformarnos en ese proceso. Bueno, aquí les muestro rápidamente que trabajé con el colectivo Santa Sin Violencia, podemos hablar de eso más adelante, si tenemos tiempo, algunas fotos. Este colectivo fue un grupo de personas que se reunió para pensar y buscar tácticas de combatir la violencia en un barrio de Río de Janeiro. Y junto con ellos, digamos que estar con ellos me ayudó a pensar todo esto que les estoy hablando hoy. Y bueno, yo creo que esto ya se los he dicho, pero algunas cosas aquí para terminar. Sentir, pensar y corresponder en diseño significa salirse del centro, seguir el flujo, construir un diseño en la relación con las personas, dejarse afectar y transformar, crear una identificación con los grupos con los que trabajamos, establecer un diálogo efectivo con las personas con las que trabajamos, tener una actitud de aprendizaje y respeto por la experiencia de vida y conocimientos de los grupos con los que trabajamos, observar, sentir, escuchar, dejarse afectar, percibir la naturaleza como algo vivo y de lo que hacemos parte. Esto significa que no se crea una relación de control sobre la naturaleza, sino que se crea una relación de complementariedad. Conectar el pasado, el presente y el futuro, y el pasado como un gatillo para pensar posibilidades.
Entonces sentí pensar, bueno, digamos que aquí algunas ideas, claro que esto puede ser expandido y pensado. Aquí les dejo el Instagram del podcast Sentipensante. Estamos trabajando en la segunda temporada. Espero que si no sale este año, saldrá el año que viene. Aquí la primera temporada, algunas de las personas con las que conversamos, bueno, algunos países donde nos escucharon en 37 países y en todos los estados brasileros. Y aquí les dejo también mi libro, que aunque está en portugués, creo que hay unas cosas que se pueden entender en español. Y este libro fue lanzado este año por la editora de la universidad donde yo trabajo. Diseño como correspondencia, antropología y participación en la ciudad, que es basado en mi tesis y muestra, bueno, algunas de las cosas de las que hemos hablado aquí, otras no, pero hace una recopilación de eso. Y es eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Sin duda trae muchísimas preguntas y posibles caminos para seguir trabajando en el diseño, ¿no? A mí me parece, creo que es algo que hemos conversado anteriormente, que estamos como justo ahora por toda, bueno, desde la situación medioambiental, la situación política de Latinoamérica, estamos en un proceso de cambio, de cuestionarnos mucho también el cómo enseñamos diseño, cómo aprendemos diseño, cómo seguimos entendiendo estas prácticas, porque particularmente en nuestras escuelas latinoamericanas tenemos esta tradición, esta herencia, ¿no? Más del diseño hegemónico, centrada en las miradas más europeas del diseño, y creo que es muy bonito el proceso que estamos viviendo hoy de que en algunos lugares se estén dando estas preguntas y trayendo maneras de generar conocimiento y de entender el conocimiento que vienen desde el sur, que vienen desde los territorios, que vienen desde las personas con las que trabajamos y para las que diseñamos, con las que nos tenemos que involucrar. Entonces creo que es súper interesante empezar a incorporar estas miradas ya en la manera en que enseñamos, ¿no? Y un poco nuestra labor o lo que hemos tomado como docentes algunos, ¿no? De nosotros también, ¿no? Eh, Quería hacerte algunas preguntas, creo que igual tenemos un poco de tiempo para que nos pudieras contar, quizás con un poco más de detalle, cómo tú has llevado esto a la práctica, a un caso de estudio. Por ejemplo, lo que mostraste muy rápidamente del colectivo. Creo que igual tenemos un poco de tiempo para ver de qué manera tú has llevado estas miradas, em, estas maneras de pensar que claro, el diseño siempre ha mirado un poco, ¿no?, a otras disciplinas, trayendo desde la antropología, desde las ciencias sociales, en distintos momentos y de distintas maneras. Y hoy son estas maneras que están mucho más conectadas con las comunidades y con los territorios. Entonces me gustaría, aprovechando que nos queda un poco de tiempo, que nos contaras un poco más de cómo has llevado a la práctica esta, esta postura, este standpoint frente al diseño, con tu trabajo. Y luego tengo otras preguntas que tienen que ver con el concepto de intervención particularmente, que tiene una connotación que uno inicialmente, yo también inicialmente en mi trabajo lo cuestionaba mucho, que es esto de que el diseño venga y se instala en una comunidad y interviene y transforma maneras de hacer que son eh, vernáculas, cómo podemos en el fondo salir de eso, pero claro, como lo plantea Ingold, tiene otra, es otra la intervención. Y finalmente también tenemos que asumir que cualquier proceso colaborativo va a tener una cierta intervención. El tema es cómo nos paramos sobre ella y cómo la abordamos, ¿no? Cómo la relacionamos con los demás. Entonces, primero pedirte si nos puedes contar un poco más de cómo has llevado esta mirada a la práctica y luego conversar un poquito sobre el tema del concepto de intervención en la mirada de la correspondencia. Listo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo, ¿cómo he llevado esto a la práctica? Digamos que cuando yo empecé a estudiar Ingold, yo estaba en mi primer año de doctorado, y yo creo que uno no bueno, para mí me fue así, o sea, yo fui entendiendo mejor todo lo que él decía con el pasar de los años y también con la relación con el colectivo Santa Sin Violencia. Y yo mirando para atrás me doy cuenta cómo, por ejemplo, lo que él habla sobre la idea de una antropología educativa, cómo eso yo no lo lograba hacer. Realmente para mí, aunque es muy fácil leerlo, pero en la práctica, si miro para atrás, no lo lograba.
Y bueno, en términos generales, yo trabajé con el colectivo Santa Sin Violencia. Fue un grupo en el que yo descubrí muy incipiente en la primera reunión que ellos hicieron. Yo fui a esa primera reunión y junto con ellos fuimos. Yo creo que yo hice parte de ese proceso de crear el colectivo. Entonces, la correspondencia surge, yo lo veo así porque yo no tenía un plan, digamos, yo no tenía un proyecto, yo no tenía, no, algo muy raro, porque normalmente cuando aplicamos no sé, a un dinero para hacer un proyecto, tienes que aplicar a un órgano de incentivo, en fin. Yo no tenía un proyecto, entonces todo fue surgiendo en la espontaneidad de esa vida cotidiana. Y para mí la correspondencia en ese sentido fue yo irme. Claro, yo traía también mis cosas, pero yo también fui llevándome a dejar por ese flujo que el mismo colectivo iba trayendo. Entonces es interesante porque a veces es algo que no se puede hacer. Entonces yo siento que tuve como el privilegio de poder hacerlo porque, claro, tienes el tiempo de que tienes que entregar tal relatorio o que tienes que entregar tal cosa. Y en todo ese año que yo trabajé con ellos, mi forma de corresponder fue dejándome, olvidarme un poquito que estaba haciendo un proyecto de investigación. Sin embargo, claro que hay dentro de ese proceso hay cosas que yo miro y haciendo como evaluando todo el proceso, digo, lo pude haber hecho diferente y por eso es un proceso educativo, por eso es un proceso donde uno dice, aprendí, lo pude haber hecho diferente, claro, siempre lo pudiste haber, siempre se pueden hacer las cosas diferentes, y sobre todo en esa cuestión de aprender con la gente. No es porque yo no estuviera aprendiendo, claro que yo estaba aprendiendo, pero creo que pude haber abierto mucho más a todos esos conocimientos que estaban ahí. Entonces mi manera de corresponder fue esa, fue seguir el flujo del colectivo sin tener y olvidarme un poquito que estaba haciendo un proyecto de investigación. Eh, y Eso otra es un proceso cosa, igual, es un proceso complejo, ¿no? Como a uno le cuesta salirse por la formación también tan desde el proyecto, de salirse de ese espacio y tratar de ser parte y escuchar por sobre, proponer, tratar de ir con ese flow. Es también como un trabajo personal de cambiar esa postura que uno tradicionalmente ha tenido desde el diseño, ¿no? completamente, completamente, porque siempre nos han enseñado, no, tienes que proponer, tienes que hacer, tienes que usar esta herramienta. Y yo recuerdo que porque la locura de ir a campo, o sea, lo que implica toda la emoción y todas las cosas que trae ir a campo, que ir a campo, bueno, yo no fui a campo, porque yo estaba haciendo campo en mi propio barrio, pero siempre era como que, no, espérate, no estoy usando esta herramienta, tengo que usar post-its, tengo que, ¿sabes? Siempre como que, ¿será que lo que estoy haciendo realmente es diseño? Y entonces uno se empieza a cuestionar porque toda esa enseñanza bien tradicional de lo que es el diseño, no, tengo que tener un juego, una dinámica, tengo que hacer algo, porque entonces esto no es diseño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desapegarse a, yo creo que es como si uno se desvistiera. Hay un texto que dice que co-design is like being naked, es como estar desnudo, es como desvestirte de lo que, un poco, porque no es todo, no es completamente, porque siempre vas a estar ahí contigo, con lo que eres, con lo que todo, pero sí es un poco estar desvestido de lo que traes, y abrirse a las otras cosas. Entonces, ese proceso no es fácil. No es fácil. Yo tengo muchas cosas que decirle a esa María Cristina que estaba en esos años de trabajo de campo. Y yo trato de traerlo también a mi trabajo con mis estudiantes aquí en la universidad. De hecho, yo doy una materia que se llama metodología y desarrollo de productos. Y una de las cosas que yo les digo, hacemos ese ejercicio de ir con un plan, pero estar abierto a que eso cambie completamente. Y normalmente siempre es así. Mis alumnos me dicen, profesora, es que a veces tenemos que mentir, no hicimos primero paso 1, paso 2, paso 3, no, eso es todo mezclado. Entonces, a la hora de escribirlo, claro, porque
escribir, la escrita te limita también, la escritura es una forma muy racional de ver las cosas. Entonces, la realidad no es la escritura. Entonces, cuando lo escribes, pues parece mucho más simple, pero en realidad los procesos son mucho más complejos. Entonces, es un poco como ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, como Como de construir también, ¿no? deconstruir, exactamente, es deconstruir esas formas de hacer. Súper. Cris, y si podemos volver un poco al tema de lo de la De la intervención, que intervención. eso, un poco para dar a entender cuál es esta mirada que es un poco distinta, ¿no? Como desde la correspondencia, desde lo sentipensante también, versus esta noción de intervención, por ejemplo, la que yo tenía antes de leer a Falsford, antes de leer a estos autores, era esta mirada más como desde el design thinking, que venía a instalar una idea y claro, de esa manera yo miraba la idea de la intervención como algo súper negativo. Entonces, quería un poco que nos explicaras desde esta mirada cómo entendemos la intervención y por qué es importante también pasar de esta postura observante a una postura de acción, que finalmente creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que cuando trabajamos solo, por ejemplo, desde el texto, nos sirve a nosotros, quizás si le sirve a la academia, pero no le sirve muy poco a la comunidad con la que está trabajando, que son también cuestionamientos que a mí me vinieron en mi proceso de trabajo y de investigación, de finalmente a quién le sirve lo que estoy haciendo. Y generalmente te termina sirviendo más a ti que a las personas que supuestamente son los beneficiarios. Entonces, un poco claro, entiendo que hacia allá va esa idea de intervención, pero quería que nos contaras tú un poco más desde cómo lo has visto en tu trabajo. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que yo lo veo así. Yo en mi maestría estaba estudiando esas prácticas vernaculares que encontraba en las calles. Entonces yo fui a buscar por todas las calles de Belo Horizonte, que fue la ciudad donde yo vivía, objetos que las personas hacían en las calles. Fui fotografiando eso y después a partir de esas fotografías creé unas categorías y a partir de esas categorías creé una tesis de maestría. Y yo decía, yo no estoy contenta con esto. O sea, yo estoy yendo allá, tomando fotos y ¿y qué estoy haciendo yo con eso? O sea, cuál es mi contribución real a esa situación? Entonces, vean cómo, por eso es que para mí esa diferencia entre observación y transformación o hacer parte de ese proceso es tan importante, porque no somos solo observadores o no deberíamos ser solo observadores porque nosotros hacemos parte de esa realidad. Entonces, observar, que es lo que normal nos han enseñado principalmente digamos que es la forma de la hegemónica o de la ciencia moderna más tradicional, es la forma de hacer ciencia más tradicional, es observar, analizar, categorizar y documentar. Pero nosotros vivimos en América Latina. Entonces, no, hay una realidad que nos ha, y una historia que la tenemos ahí y que nos ha perseguido por todos estos siglos y no podemos no podemos simplemente hacernos los de la vista gorda a esa realidad. Entonces, toda esa cuestión de la intervención es una cuestión, es un posicionamiento principalmente ético, es decir, yo no puedo darla, yo como investigadora, como parte y además somos una élite, porque quien hace parte de la universidad normalmente son personas que tienen más privilegios, que tienen más oportunidades, que tuvieron tal vez más recursos, en fin. Entonces, ¿cómo es que esa élite universitaria solamente va a estar pensando en ella misma o entonces en los más ricos? O entonces en la gente que toda la vida le ha hecho daño a la gran mayoría, porque al final es la gran mayoría de la población. Estoy hablando de América Latina, entonces, ¿cómo es que, por eso es que el diseño trae algo interesante y es que toda la vida nos enseñaron a intervenir, o sea, trabajando como diseñadores industriales, yo soy formada en diseño industrial y todos esos conocimientos que hay alrededor sobre eso, siempre, alrededor del diseño industrial, siempre es sobre la intervención, o sea, sobre la transformación. Pero entonces la antropología viene y trae algo, y Boaventura de Sousa Santos dice, nosotros transformamos el mundo sin conocerlo. Y la antropología trae algo y es que nos ayuda a entender el mundo, la antropología, la sociología, en general las humanidades, las ciencias sociales,
nos trae esa sensibilidad para comprender, para criticar, ese pensamiento crítico, ese preguntarse siempre por qué, por qué, por qué. Y cuando vemos cuando entendemos que realmente necesitamos transformar esa realidad, entonces el diseño ya tiene como un kit, ya tiene una caja, yo puedo abrir mi caja de herramientas y entonces digo, yo puedo utilizar esto que ya sé y lo puedo utilizar de otra manera y hacer contribuir, por lo menos contribuir. Entonces es básicamente es un posicionamiento, yo lo veo así, como un posicionamiento. Ingold no trae tanto esa parte política. De hecho, él es muy criticado por no traer esa parte política de posicionarse. Y yo lo veo, no sé, tal vez porque él es una persona bueno, que vive en Escocia, que vive en Aberdeen, que es una ciudad tan pequeña, que es otra realidad, ¿cierto? Puede ser por eso o puede ser simplemente porque él no quiere, no le interesa. Pero sí, esos autores latinoamericanos nos están diciendo, vivimos en un contexto difícil, ¿cómo no vamos a posicionarnos? Entonces, la intervención viene para mí desde una crítica a la ciencia moderna, o sea, esa forma de hacer ciencia tradicional y que nos dice vamos a que esa ciencia sea más participativa, sea más y más ligada con cuestiones que tienen a ver con la gente y con, o sea, si hablamos de humanos y también con más que humanos, cómo hemos oprimido tanto al planeta Tierra cuanto a las otras sociedades. Había una autora brasilera que habla sobre gatos y dice que siempre en esos procesos de opresión de la naturaleza, siempre también hay personas siendo oprimidas. O sea, cuando, no sé, en el cultivo de pollos, ¿cierto? Siempre deben haber personas que están siendo mal pagas, que están teniendo trabajos o jornadas laborales muy grandes. Entonces, es eso lo que tenemos que preguntarnos, ¿para quién? ¿A quién estamos beneficiando? Y es muy curioso igual porque son preguntas que el diseño se ha hecho desde quizás los 70, no sé, bueno, con Papanek originalmente, y como que hubo un vacío, ¿no? Y ahora de nuevo estamos como, quizás también por la situación actual, por el contexto actual de urgencia, de tomar como conciencia, se están volviendo a Sí. mirar estas prácticas y a llevarlas realmente al hacer, ¿no? Creo que por ahí también estuve leyendo hace poco, salió este libro editado por Renata Leitao y Leslie Ann, sobre el diseñador en crisis en el 2022 o en el 2021, y hablaban justamente de que también, por ejemplo, el cómo entendemos el diseño social, que siempre se pensó como esta mirada del diseño empático que va a ser beneficio, también está como en una encrucijada hoy día de replantearse esas maneras de hacer, de, de trabajar más desde lo realmente participativo, qué realmente significa la participación, qué realmente significa la colaboración, más allá de usar el concepto porque está de moda, sino que realmente ser conscientes de esa postura. Entonces creo que es un momento súper interesante para replantearse todas estas cosas y empezar a transmitirlas a los estudiantes también, que son quienes van a llevar estos procesos en el futuro. Así que quería preguntarte algo más para ir cerrando quizás. Creo que otra cosa súper relevante en todo este proceso es que hay como se ha abierto un espacio para autores latinoamericanos. Todas estas miradas vienen muy cargadas desde el sur, desde nuestros territorios, y hoy hay gente en el fondo que está discutiendo sobre estos temas, entonces quería también pedirte si nos puedes hacer algunas sugerencias eh, de dónde empezar a informarse, dónde empezar a leer, dónde empezar a mirar para comprender estos procesos y empezar a incorporarlos en nuestras prácticas, en nuestro quehacer. Sabemos, por supuesto, está todo el trabajo ahora ya más conocido de Arturo Escobar, pero hay otros autores también, hay algunos que sé que has entrevistado en el podcast, como Gutiérrez Borrero. Entonces, si nos puedes contar un poquito más de quiénes son las personas que hoy están llevando adelante estos procesos. Nosotros acá en Chile estamos... creo que hay más esfuerzos personales, individuales, de ir empujando estas miradas, pero creo que hay un movimiento un poco más amplio en Latinoamérica que está llevando adelante estos procesos, y quizás es momento de unirnos también, armar una plataforma para compartir estas miradas, ¿no?
¿Qué nos puedes Sin contar duda, de quiénes están llevando sin esos duda, procesos? mucha gente, bueno, si empezamos aquí en Brasil, eh, la primera persona que citaría, bueno, soy Anastasakis, Raquel Noroña, también el colectivo de la red, se llaman de diseño y opresión, eh, también algunas personas en el sur de Brasil, ahora no recuerdo nombres, pero bueno, Renata Leitão, que vive en Canadá, pero es brasilera, Leslie Ann Noel, que es una diseñadora negra que está pensando todas estas cuestiones bueno, de interseccionalidad y en general del diseño relacionado con género, con raza. Eh, Alfredo Gutiérrez Borrero en Colombia. En Colombia, ¿quién más? También Marisol Orozco, que tiene un trabajo con comunidades NASA en Colombia, comunidades indígenas. En México también Mercedes Martínez, que trabaja con diseño y antropología. Diego de la Torre, Juan Carlos Ortiz también han hecho algunas publicaciones en relación al diseño con esta visión. ¿Quién más? Bueno, yo creo que ahora se me ocurre esas personas. Hay varias personas estudiando todo ese movimiento latinoamericano. Yo creo que me da la impresión de que los gobiernos, bueno, aquí en Brasil el gobierno de derecha, extrema derecha que tuvimos ha despertado en los jóvenes y bueno, también hay un movimiento global de feminismo, de pensar el racismo, homofobia, ha despertado, pero en general ha despertado como en los jóvenes una sed, digo yo, lo veo así como por repensar nuestra sociedad y también ellos encontrar un lugar dentro de la sociedad. Entonces, nuestra juventud, yo lo veo así con mis alumnos, ellos están muy interesados en estos temas y eso me da mucha alegría para el diseño porque creo que podemos estar viviendo como el comienzo de una nueva era en ese sentido de personas más conscientes y con un pensamiento crítico más apurado. Entonces, espero que ahora con otros gobiernos tengamos, y ahora que la izquierda ganó las elecciones aquí en Brasil, pues tengamos otros panoramas, eh, pero que igual continuemos pensando estos asuntos. Bueno, Entonces, sin duda acá, bueno, acá en Chile también, con todo el tema del estallido social también se levantó esa energía en las generaciones más jóvenes también, fue un poco transgeneracional lo que pasó en ese minuto y aunque nos haya ido mal en ese proceso al final, quedaron igual, quedan esas inquietudes, quedan esas miradas, las preguntas y tratar de avanzar hacia estas nuevas maneras de hacer y claro, desde la universidad estamos tratando de llevar estas miradas que a veces no están tan presentes. acá. Volvemos siempre a caer un poco en los modelos más tradicionales, pero creo que estamos en un punto en que tenemos que expandir estas miradas, ¿no? Estas formas de pensar, estas formas de posicionarse también, de reconocerse como de dónde venimos, cómo somos como diseñadores, cómo nos formamos, pero cómo también podemos tomar esos elementos para pararnos frente al mundo y hacer transformaciones colectivas en comunidad, que creo que hacia allá vamos. Quería agradecerte, Cris, entonces, para ir cerrando esta conversación. Muchas gracias por todas las recomendaciones, por tu mirada y espero que sigamos colaborando. Yo tengo de verdad personalmente muchas ganas de levantar una especie de plataforma donde podamos empezar a conversar estas cosas en distintos puntos de Latinoamérica, ya que estamos empezando estos contactos. Esto es un primer paso y ojalá que podamos transformarlo en un espacio más amplio donde podamos compartir todas estas miradas. Así que muchas gracias, Cris, y esperamos tenerte pronto por Chile. Ir a Ay, sí, visitarte me también a Brasil, encantaría. vamos a ver Vengan, cómo podemos vengan a hacer eso. Brasil también. Sí, felices, vamos a hacer unos intercambios ahí, podemos levantar siempre hay que levantar proyectos, ¿no? Pero se Sí. puede, se puede. Así que muchas gracias y bueno, dejaste en la presentación la información para acceder a tu libro, que está en portugués, pero yo, por ejemplo, ya lo he ojeado y es bastante fácil de entenderlo desde el español. Creo que tenemos ahí esa cercanía del lenguaje, así que
Nada, muchas gracias y quedas cordialmente invitada a nuestra universidad también a participar. Y muchas gracias por ser parte de Reconecta Diseño, que estamos cerrando esta semana con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer estar aquí y poder tener esta oportunidad de mostrar mi trabajo y también de conversar, porque siempre, no, nunca, la investigación normalmente es muy solita, todo Es es muy muy solito, solitaria. muy solitario. Entonces, Sí. me encanta el poder tener esta oportunidad y estamos en contacto. Sí, seguimos en contacto. Buenísimo. Muchas gracias, Cris, y saludos a todos los que estuvieron atentos ahí mirando y los que van a ver esta conversación posteriormente. Así que muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.